Ya lo he dicho antes de ir al corte, es lo que estamos viviendo, es inédito. La gente viviendo día a día, viendo como si fuera una novela, capítulo a capítulo, el juicio en el que se pide prisión preventiva para Keiko Fujimori y otros 11 coprocesados. Lo cierto es que la calle ya ha juzgado a la lideresa de Fuerza Popular. Las encuestas lo dicen, la mayoría cree que ella es culpable y no solamente es culpable, sino que reclama que se vaya a la cárcel. Pero ya lo he dicho aquí, la justicia no se administra en función de encuestas y en función de percepciones. El juez Richard Concepción Carguancho tiene que juzgar en virtud de los indicios y de pruebas concretas que pueda haber expuesto el fiscal José Domingo Pérez. ¿No es cierto? Además, hay que decir que la prisión preventiva, que es lo que se está ventilando, no el fondo del asunto, lo que busca no es un adelanto de condena, número uno, y número dos, lo que busca es asegurar que los procesados, los investigados, atiendan la acción de la justicia, no la evadan, no huyan como César Nostroza, o no obstruyan la investigación. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque casi que está demostrado que hay arraigo, que la señora Fujimori no va a fugar del país para evadir la acción de la justicia. Y por eso es que el fiscal José Domingo Pérez, si usted ha seguido las audiencias, ha incidido muchísimo en la obstrucción a la justicia, citando testigos protegidos que prestaron sus nombres para figurar como aportantes de dinero que no venía de su peculio, ¿no es cierto?, que dicen. Y literalmente el fiscal ha dicho, los testigos tienen temor de Keiko Sofía Fujimori Iguchi. ¿Y por qué no decirlo? Tienen temor también de ciertas autoridades. El fiscal está apuntando a la posibilidad de que la señora Fujimori, en libertad, obstruya la acción de la justicia. Y se ha remitido al chat botica, en donde claramente queda establecido cómo la señora dispone y sus congresistas acatan sin dudas y murmuraciones. Será el juez. Ojo, el juez Richard Concepción Carguancho, que ya tiene un jalón de orejas del Tribunal Constitucional respecto a disponer prisión preventiva en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, si procede en este caso así. La gente en la calle me pregunta, ¿y tú qué dices? ¿Le van a dar prisión preventiva, sí o no? Eso lo decide esta semana el juez Richard Concepción Carguancho, y Richard Apolo ha desmenuzado, ha conversado con penalistas, porque los hay que interpretan que sí hay posibilidad de obstrucción a la justicia y otros que no. Y han valorado lo que hasta ahora se conoce. Y este es el reportaje que ha preparado. No se lo pierdan, porque si quieren entender lo que ha pasado hasta ahora, se lo cuenta Richard Apolo. Era la mañana del 11 de octubre, cuando dicen, el congresista Rolando Reategui llegó de forma discreta al Ministerio Público, en busca de José Domingo Pérez, aquel fiscal que un día antes, es decir, el 10 de octubre, había logrado que el juez Concepción Carguancho, de luz verde, al pedido de detención preliminar de Keiko Fujimori y 19 personas más, entre ellas, una persona importante en la vida del legislador fujimorista, su esposa Marisol Valles Chong, a quien la justicia señalaba como presunta integrante de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori, supuestamente para lavar dinero proveniente de Odebrecht. Aquella acusación grave contra su esposa, que ante el desamparo de su propio partido, como lo explicaría en una carta pública días después, había impulsado al congresista por el departamento de San Martín a decidir que había llegado la hora de contar su verdad. Era hora de colaborar con la justicia. Un colaborador eficaz es quien ha participado en el hecho delictivo y lo acepta como tal y delata a sus compañeros en la ejecución del delito. Un testigo protegido, por el contrario, es una persona ajena al hecho o que por algún motivo no puede ser procesado. Si estamos hablando de un congresista, por ejemplo, no lo pueden llamar colaborador porque él no puede aceptar cargos porque no se le ha levantado la inmunidad. Por lo tanto, de manera provisional o definitiva, eso depende de cómo vaya la fiscalía investigando, puede tener la calificación de testigo protegido. Sin querer, la fiscalía había logrado algo que venía buscando meses atrás: el testimonio de alguien cercano a esa cúpula dura que decían rodeaba a Keiko Fujimori. Así que, sentado frente a Domingo Pérez, Reategui empezó ese mismo 11 de octubre a brindar las primeras informaciones que en un principio el Ministerio Público tomó con pinzas, teniendo en cuenta que el legislador era finalmente integrante de la bancada de Fuerza Popular. Así que temía que esta fuera otra movida buscando obstruir y desviar las investigaciones.
Así que había que hacer una jugada rápida, la cual se dio al día siguiente, el 12 de octubre a las 8 de la mañana, cuando la Fiscalía de Lavado de Activos allanó en Tarapoto la casa de Marisol Valles, esposa de Reátegui, pero no la encontró. Ahora Valles estaba en condición de no haber vida. Su situación se complicaba. Reátegui no es que, se despertó un día y dijo voy a colaborar con la justicia. No, claramente no. No, él explica en esta carta que escribe, que es abierta, ¿no?, que se ha sentido traicionado y abandonado por la cúpula del partido. Ni siquiera un abogado le pusieron. Él ha dejado muy claro que los abandonaron jurídicamente y simplemente les dieron la espalda, ¿no? O sea, solamente los usaron cuando los necesitaron y después ya no más. Pues bien, vamos a ver al staff que ingresó ese día al domicilio de Vicente Silva Checa. Perdón, señoría, el señor está levantando una imputación de ser yo miembro de una organización criminal. Yo no estoy afirmando que el abogado sea parte de la organización criminal. Lo que yo estoy indicando, y le rogaría que deje de... Por favor, hacia el juez. Por favor. Ya, silencio, por favor. Dice el fiscal que no me cree. En verdad poco me importa que me crea. Lo que me importa, señor magistrado, es lo que se prueba. Le voy a llamar a la cordura, por favor. El ¿ya? señor fue el que me ha dicho que no me cree y le estoy respondiendo. Pero un llamado a la cordura. O sea, Igualdad de armas, señor magistrado. Le estoy Respeto a las requiriendo. partes por igual. Primer requerimiento hacia su persona. Punto, señor magistrado. ¿Perdón? No le entendí. Lo último, ¿qué dijo? Primer punto, señor Ya, magistrado. adelante. Maratónicas y punzantes han resultado las audiencias presididas estos últimos días por el juez Richard Concepción Carguancho, quien tendrá que decidir próximamente si envía o no a prisión preventiva por los próximos 36 meses a Keiko Fujimori y 11 personas más. Las audiencias muchas veces han terminado convirtiéndose en verdaderas contiendas entre el fiscal José Domingo Pérez y la defensa de los imputados, que incluso la propia Keiko Fujimori ha puesto en duda en plena sala la imparcialidad del juez Carguancho. Permítame empezar diciéndole con todo respeto y total sinceridad lo que siento en este momento. Me preocupa mucho que diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada. Fuerza Popular diseña narrativas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y las tratan de imponer como si fueran lo que efectivamente aconteció, ¿no? La buena noticia es que en este momento, frente al fiscal y frente al Poder Judicial, los hechos mandan y las pruebas y los testimonios son los que mandan ahora. Desde el año pasado, aquellos testimonios de testigos protegidos que han negado haber aportado dinero alguno a Fuerza Popular, pero aceptan haber prestado sus nombres y firmas para figurar como tales en la campaña presidencial de 2011, han sido valiosos para el fiscal Domingo Pérez. Pero más valiosos e importantes estos últimos meses han sido al parecer los dichos por nuevos colaboradores eficaces. En todos estos testimonios de colaboradores eficaces que han contado con pelos y señales, cómo, pero sobre todo, quién en San Martín estaba encargado de captar a falsos aportantes, siempre es recurrente el nombre del legislador fujimorista Rolando Reátegui, tal como lo refiere, por ejemplo, el colaborador eficaz 2018-4. Rolando Reátegui Flores dijo en presencia del segundo Crisanto Pulache, Norberto Rimarechín Díaz y mi persona: mira, hermano, quiero que me apoyen, que me firmen unos recibos como aporte a la campaña. Hemos hecho excesos de gasto en la campaña. No va a pasar nada, no se preocupen. Y entonces aceptamos firmar los recibos. Y en ese momento el señor Rolando Reátegui Flores me dice: además de ustedes, ¿quiénes más pueden apoyar? Todo lo dicho por los colaboradores eficaces toma más fuerza tras el relato del testigo protegido 2017-55-3, que en el último 14 de octubre de este año, ante el fiscal Domingo Pérez, narró que a finales de enero y principios de febrero de 2011, en una reunión donde estaban presentes el congresista Rolando Reátegui, Keiko Fujimori, Adriana Tarazona, Pierre Figari y Ana Gers, estos dos últimos le indicaron al legislador que hay fondos de dinero donados por empresarios que no quieren aparecer en la lista de aportantes de Fuerza 2011, por lo que le señalan a Reátegui
le entregarían un dinero para cubrir las donaciones a fin de que éstas aparezcan registradas a nombre de terceros en la región San Martín. En esa línea cuenta el testigo protegido que Keiko Fujimori, Ana Ger y Pierre Figari delegaron en Adriana Tarazona a la persona que poco a poco le entregaría a Reategui el dinero. El testimonio o una confesión, depende de cuál sea el caso, ¿no?, de Adriana Tarazona sería bastante importante, ya que el mismo testigo número 3 señala que fue ella la que entregaba el dinero por orden de Keiko Fujimori a Rolando Reategui, ¿no? Y quizás por ahí ya se pueda empezar a tejer esa respuesta, ¿no?, de dónde provenían esos fondos que terminaron en Tarapoto. Según el testigo protegido, 2017-55-03, a finales de febrero del 2011, la propia Keiko Fujimori llamó al congresista Rolando Reategui al local de Fuerza 2011 y tras reunirse con él, esta le indicó que hay nuevos aportes que hacer, que debería reunirse con Adriana Tarazona. Así, el legislador se dirige a la oficina de Tarazona, donde finalmente esta le entrega $50.000. El congresista Rolando Reategui, días después, ya en Tarapoto, le indica a Norberto Rimarachín, importante dirigente fujimorista de la zona, que tenía un encargo de la propia Keiko Fujimori, que no era otro que buscar personas que presten sus nombres para cubrir los $50.000 que había recibido de manos de Tarazona. Un dato: el congresista Rolando Reategui incluyó a su esposa Marisol Valles con un aporte de 27.000 soles depositado en Tarapoto en la lista de supuestos aportantes cuando nunca lo fue, por lo que el Ministerio Público la incluyó como parte de la supuesta organización criminal que lavaba dinero y lideraba, señala la Fiscalía, Keiko Fujimori. Hace falta en esta etapa que se corrobore o que la Fiscalía tenga una corroboración al 100% de lo que está diciendo el testigo protegido. No, no es necesario porque el testimonio tiene un valor en sí mismo. Es un dato, digamos, indirecto, es una referencia dada porque no es parte de la organización delictiva en teoría y por lo tanto es una fuente de información. Pero en esta etapa, por lo menos desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con el tema de la financiación de Odebrecht es algo que está altamente acreditado. O sea, que Odebrecht puso plata, para mí no hay mucha discusión ahí. Están las transferencias, hay varios testimonios, no uno, sino varios. Marcelo Odebrecht, Barata, los que manejaban la web, My Way Day, o sea, correos electrónicos. Entonces, no hay mucha discusión a mí, desde mi punto de vista, en ese punto. Lo que está en discusión es quién manejó la plata una vez que la recibieron. En ese esquema de dinero, continúa diciendo el testigo protegido, era también una pieza importante, trabajando al lado de Adriana Tarazona, Erika Yoshiyama Koga. Según la versión del testigo protegido, la señora Yoshiyama Koga sería la persona que habría llevado la contabilidad, habría reportado a la OMPE el tema financiero y que también le habría dado a Reategui los talonarios de recibo de estos aportes. Ahora, ¿qué hacía Rolando Reategui con estos talonarios vacíos que le entregaba Erika Yoshiyama Koga? La versión que maneja la Fiscalía es que Rolando Reategui se llevaba esos talonarios a San Martín, Tarapoto, para ser llenado con los nombres de los falsos aportantes. Pero hay más. Este es Vicente Silva Checa, un hombre que si bien se ha esforzado en deslindar cualquier vínculo cercano con Keiko Fujimori y Fuerza Popular, el propio testigo protegido 55-3 afirmó el 14 de octubre último ante el fiscal Domingo Pérez que es Silva Checa, a quien Keiko Fujimori le consulta todas las decisiones a tomar, que nunca da la cara, que funge de asesor de la CUT con quienes decide la situación y cómo ir haciendo los proyectos de ley que puedan favorecer o a grupos económicos o a intereses particulares. El mismo José Domingo Pérez hacía un paralelo con los tiempos pasados, ¿no?, en donde también existía un asesor en las sombras, ¿no?, y lo comparaba con Vladimiro Montesinos Torres. El testigo también le contó a la Fiscalía la directiva de la cúpula de Fuerza Popular en torno
a la necesidad, dice, de tener amigos jueces, fiscales, incluido el fiscal de la Nación, Pedro Chávez, e incluso en el Consejo de la Magistratura, intentando construir y manipular posibles demandas contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y demás miembros del partido. En esa línea, cuenta el testigo protegido, Fuerza Popular blindó desde el Congreso al ex juez supremo César Inostroza, pensando que cuando las investigaciones lleguen a Corte Suprema, estas se caigan gracias a las relaciones, vínculos y contactos que poseería aún Inostroza Pariachi. Creo que tendría muchos más problemas la señora Fujimori si se prueba que estuvo tratando de interferir en la casación con el señor Inostroza. Eso le va a hacer más daño. Eso es mucho más grave y hay muchos más elementos de juicio y sería una ironía espantosa, porque por tratar de salvarse de una investigación de lavado de activos que no importaba si realmente se probaba porque no iba a pasar nada, termina cometiendo un ilícito, ¿no? La suerte de Keiko Fujimori pende de un hilo tan delgado que de ser adverso el escenario. Antes del próximo fin de semana, la lideresa de Fuerza Popular podría terminar tras las rejas por los próximos 36 meses.